Algo que es un poquito avanzado, pero necesitamos conocerlo, es el códec. Por lo menos entender de qué se trata un códec. Y no memorizar así todo, porque si posteriormente queremos nosotros profundizar, en internet hay mucha información, pero queremos saber exactamente qué es el códec y los formatos que utiliza. Entonces, así nosotros no tener ningún problema al momento de renderizar, al momento de importar y exportar nuestros videos, y así no nos vamos a confundir. En Adobe Premiere sí lo vamos a practicar y vamos a hacer recuerdo mucho a estos códecs, especialmente cuando estemos importando y cuando estemos exportando nuestro material. Entonces necesitamos un poco más de información. Un códec de video es un tipo de códec, o sea, un tipo de programa que permite comprimir y descomprimir un video digital. Normalmente los algoritmos de compresión empleados conllevan una pérdida de información. Entonces, esto del códec son unos algoritmos ya propios de la computadora. Él lo hace, convierte un video en otro video. Significa que un video normal, tal cual está, lo puede convertir a otro formato, ya sea mucho más claro, mucho de mejor calidad, o al contrario, reducir la calidad y reducir el peso. Generalmente los videos, especialmente cuando trabajemos arriba de Full HD, arriba de 1080, los videos van a ser muy pesados. Con 4K ni qué decir, con 8K todavía muchísimo más pesados. Entonces, los videos muy pesados al momento de grabar, realmente tenemos que manejarlo. Y ese manejo del video al momento de grabar va a ser un poco más nativo. Significa que el formato que va a utilizar es propia de la empresa, de la cámara. Por ejemplo, si va a utilizar una Panasonic, su formato va a ser de Panasonic. Al momento de que nosotros queramos pasar ese formato propio de Panasonic, ya sea a la memoria USB, al disco duro externo, a la computadora, como queramos llamarlo, entonces va a tener que pasar por un proceso del códec, por un proceso de descodificación, si queremos llamarlo así. Entonces, eso es un poco conflictivo en cuanto al peso, porque generalmente las cámaras, mucho más en la actualidad, trata de sacar la máxima calidad. Entonces no escatima el peso del video porque tiene esa capacidad. Entonces no se preocupa mucho del peso. Entonces el códec nos va a ayudar, ya sea para el almacenamiento, o sea, para ponerlo en disco duro, en un CD, un DVD, al igual que nos va a ayudar para manejar el mismo, o sea, para su copia, edición, visualización, todo eso. Y todos esos procesos pueden sobrepasar las posibilidades, ya sea del ordenador o del dispositivo. Entonces, la finalidad de estos códecs es obtener un almacenamiento sustancialmente menor de la información de video y hacerlo mucho más manejable y distribuible. Entonces, esa es su finalidad de los códecs, convertir un video de un determinado formato a otro formato, ya sea más liviano o más pesado. Existe un complicado equilibrio entre calidad del video y la cantidad de datos necesarios para representarlo. También esto es conocido como tasa de bits, más adelante vamos a ver a profundidad. Entonces la complejidad de los algoritmos de codificación y también de decodificación, o sea, la robustez frente a las pérdidas de datos y errores, la facilidad de edición, la posibilidad de acceder directamente a los frames y otros factores, hace que tengamos que conocer esto de los códecs. Significa que vamos a utilizar esto para que nosotros podamos manejar mejor el video. Entonces, si por ejemplo quiero utilizar directamente el formato de Panasonic, de Sonic o de cualquier otra empresa que utiliza, por ejemplo, para la filmación, puede ser Canon o cualquier otro, entonces su formato nativo va a tener que ser convertido a un formato un poco más estándar para el manejo en Adobe Premiere. Y esa transformación va a utilizar sus propios algoritmos, va a utilizar sus propios códecs y nos va a dar la oportunidad de facilitarnos mejor el trabajo. E incluso si un video pesa muchísimo, gracias a los códecs nos va a aliviar increíblemente. Dentro de estos parámetros tenemos que conocer la diferencia entre HDB
y ABC HD. Entonces, esto vamos a utilizar más adelante y va a ser muy importante. Entonces, una pequeña referencia es, por ejemplo, el HDB es un transport streaming MPG2. Entonces, es una forma de codificación que antes se utilizaba en las cintas magnéticas en las anteriores cámaras. Grababan en un formato determinado y luego nosotros ese formato de grabación lo traíamos a Adobe Premiere en sus primeras versiones o a otro programa. Entonces, eso era la manera en la cual se va a trabajar. Nosotros cuando creemos un nuevo proyecto en Adobe Premiere vamos a tener que decidir entre HDB o ABC HD. Entonces, como actualmente las grabaciones en las cámaras se hacen a través de una memoria, entonces se va almacenando la información de manera digital en una memoria, entonces no se utiliza ya mucho esto del HDB, pero sí está disponible. Entonces utilizamos el ABC HD con su respectivo códec H264. Entonces, esto es un poco más de compresión y es mucho más manejable para el disco duro y pendrive. Entonces, cuando vayamos a crear, nos van a dar muchas opciones y entre las dos opciones va a estar HDB y ABC HD. Entonces, vamos a tener que elegir los dos. Como sabemos ahora, al igual que hemos dicho los formatos de NTSC, al igual que PAL, no se utiliza mucho porque ya está perdiendo uso. Igualmente, este formato de HDB tampoco se está utilizando mucho. Muy bien, vamos a continuar con esto del códec y los formatos. Muy bien, esto no tenemos que memorizar todo, pero sí más o menos tenemos que entender los mismos. Entonces, los códecs hemos dicho que transforma un video hacia otro. Y no podemos utilizar cualquier códec, entonces, según lo que queramos, el resultado podemos utilizar. Y estos son los códecs más estándares, más universales. Sí existen miles de códecs, porque existen miles de fábricas de productos, cámaras, todo ello de programas, softwares, pero estos son los más estándares a nivel mundial. Entonces, vamos a ver acá un poco de los códecs. Acá tenemos el MPG 1, el 2, el 4, el H263 y el H264. Esto WMV, Windows Media Video, MJPG, Theora, RAW, DB y este formato de UFI. Muy bien. Con lo que más vamos a trabajar nosotros va a ser con esto de H264. También vamos a trabajar con Windows Media Video, pero actualmente el que más se utiliza en todas las empresas sería esto del H264. Nos permite una gran cantidad de formatos. Cuando lo vaya a comprimir, a codificar o descodificar, o sea, cuando lo vaya a comprimir o descomprimir, el mismo va a tener muy buenos resultados, muy buena calidad y permite una gran cantidad de formatos. Por ejemplo, acá el MPG. Esto antes de continuar, acá vamos a ver, estas son las extensiones. Sabemos que las extensiones son esos, prácticamente el formato con el cual funciona. Si nosotros tenemos uno de Windows, incluso esto, ni siquiera necesitamos explicarlo, pero vamos a tratar de explicar un poco mejor. Vamos a venir acá y vamos a ver. Generalmente al finalizar de cada uno de los elementos vemos acá que tiene su formato. Por ejemplo, esto de PowerPoint es PPTX, eso es su extensión. Acá tengo un formato de video, es .avi, acá otro formato de video, .bob. Estas extensiones son los formatos. Entonces las imágenes, por ejemplo, su formato es JPG, de audios es MP3 y muchísimos más formatos. Entonces, todos esos son las extensiones. Por lo tanto, nosotros vamos a ver ahora. Esas son las extensiones en la parte izquierda que vamos a poder lograr con estos códecs. Entonces, al terminar el documento vamos a tener esta extensión. Vamos a tener una extensión, por ejemplo, acá, MPG. Vamos a tener acá .bob, .mpg también, .ogg, acá, .wmb, esto es de Windows Media Video, .mp4, que actualmente es el estándar más utilizado en la actualidad. Porque YouTube, por ejemplo, se ha entendido muy bien, como YouTube es uno de los proveedores más grandes del mundo,
Entonces ha ayudado también para estandarizar. Y también la facilidad es de que no lo comprime de una manera que no lo destruye tanto la calidad. Entonces nos permite manejar una calidad muy alta, incluso Full HD, tranquilamente podemos grabarlo en MP4, mantener la máxima calidad posible del video. Entonces muy buena compresión realmente. Luego tenemos .mov, acá .db y de Flash, que prácticamente ya está desapareciendo totalmente esto. Y el nuevo formato que sería MKB, esto de Matroshka. Esta compresión es increíble. A todos estos formatos su compresión es sumamente grande. Significa que, por ejemplo, un Full HD que, con esta extensión MP4 si pesaría unos 40 gigas. 40 gigas es muchísimo. Entonces, la misma calidad lo mantiene el MKB acá y lo mantiene, por ejemplo, en lugar de 40 gigas, nos lo puede comprimir a 4 gigas, manteniendo la misma calidad. Entonces, es realmente increíble este formato. Y también se está estandarizando porque permite, como hemos dicho, una compresión, o sea, sin necesidad de utilizar muchos datos, muchos recursos, tranquilamente ver en esta calidad muy alta sin utilizar muchos recursos. Luego tendríamos el AVI y esto de los dispositivos electrónicos con extensiones 3GP. Entonces, en anteriores dispositivos móviles como celulares, cuando recién se estaba comenzando, para hacer el video mucho más liviano se utilizaba esta extensión. Actualmente los smartphones, celulares, tablets, todo ello tranquilamente aguantan MP4. Los formatos más utilizados, vamos a ver ahora, sería el MPG, aguanta totalmente Adobe Premiere, Windows Media Video, que es propia de la empresa de Windows, que casi nadie utiliza, no utilizan mucho, pero están una gran cantidad de elementos disponibles. Entonces no lo vamos a tomar en consideración. Vamos a tomar en consideración el MPG, MP4, MOV, MKB y AVI. Estos formatos son los más utilizados. Vamos a encontrar en una gran gama de nuestros recursos. Entonces no nos asombremos que encontremos formatos MPG, MP4, MOV, MKB y AVI. Esos son los formatos muy utilizados. En nuestros DVDs tradicionales, en nuestros CDs donde solíamos grabar, los CDs DVDs, solíamos grabar nuestros videos y ponerlos al reproductor de DVD. Generalmente se grababa en este formato BOV, pero actualmente los reproductores de DVD ya vienen con pendrive para aceptar MP4. Entonces, por ejemplo, si voy a utilizar un codec MPG-1, voy a ver qué formatos me permite. Me permite MPG, me permite grabar en formato MOV, me permite en MKB. Si voy a optar por el códex MPG2, me permite estos formatos de aquí, estos formatos de aquí, MOV y MKB. Si voy a optar por esto que es muy estándar, este MPG, que es un estándar casi igual a H264, me permite MOV y me permite lo que sería MKB, AVI e incluso 3GP. Entonces puedo utilizar estos formatos con, en este momento, prácticamente acá MPG4 para MOV, para MKB y para 3GP. No para AVI, nos estamos confundiendo con este otro. Este estándar de H263, uno menos que esto, nos permite estos formatos de MOV, MKB, AVI, 3GP. Y esto que es el que más vamos a utilizar nosotros por la facilidad y la cantidad de formatos que nos permite y la poca pérdida de calidad, pero nos reduce significativamente el peso, pero no pierde la calidad, nos mantiene la calidad. Y lo que nos interesa a nosotros es la calidad. Entonces, nos reducen significativamente el peso del video y nos mantiene la calidad, muy buena calidad. Y esto nos permite el formato MPG, como vemos, es el que más formatos nos permite trabajar. Con MPG, con Windows Media Video, con MP4, con MOV, con
FLV, esto de Flash Video, nos permite con el MKV, nos permite trabajar también con AVI y ya no con este formato que prácticamente está en desuso, casi ya nadie utiliza el 3GP porque era de los celulares antiguos. Luego estos otros formatos ya no lo vamos a ver mucho, pero tenemos acá la tabla para familiarizarlos. Entonces, más adelante cuando utilicemos una compresión, generalmente nos va a pedir a Adobe Premiere qué tipo de códex va a utilizar y luego nos va a pedir qué formato dentro del códec permitido, qué formato vamos a utilizar. Vamos a ver que esto de H264 nos va a permitir dar para múltiples formatos y tamaños, por ejemplo, para los diferentes iPhone, diferentes iPads, o sea, es increíble realmente la cantidad de formatos. Por lo menos debemos conocer muy bien el formato más utilizado, en este caso el códec sería del MPG 2, el 4 y el H264.